Queridos hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy vamos a basarnos sobre la lectura del Evangelio que se encuentra en San Mateo capítulo 14 de los versículos 13 al 21, que dice así: Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedarse satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hoy este texto nos presenta primeramente la imagen de un hombre yendo en un bote, en un lago, remando lentamente hacia un lugar apartado. El versículo 13 nos dice: Cuando recibió la noticia se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Versículo 13, la primera parte. Jesús había recibido una noticia. Esta noticia era la del asesinato de Juan el Bautista, y esto obviamente que lo entristeció. Así todo, la necesidad de la gente, que era mucha, hizo que la gente lo siguiera a Jesús y vaya hacia donde él iba. Así que cuando él llegó a este lugar que supuestamente era solitario y apartado, ya ahí le estaba esperando la gente. Él desciende de la barca, todo el día está con ellos sanándolos y curándolos de sus enfermedades, y al final del día los discípulos le hacen el siguiente planteo: Señor, despide a la gente para que vaya a comprar comida, porque acá es un lugar alejado y no hay comida. Y Jesús le dice: denle ustedes de comer, pero nosotros no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús, luego de bendecir la comida, dice: bueno, repártanlo, y comenzó la multiplicación de los peces y panes, una de las historias más conocidas de los evangelios, tanto así que aparecen los 4 evangelios. Y luego de despedir a la gente, Jesús vuelve nuevamente, ahora sí, a retirarse y orar al Padre, como lo expresa el versículo 23a. Dice: luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Sin lugar a dudas, Jesús, más allá de haber ayudado y haber estado todo el día haciendo grandes señales, en el fondo, aún así, le perturbaba la realidad de la muerte de Juan, le afectó. Porque Jesús, así como era Dios, también era hombre. Y como ser humano, la muerte nos afecta. Y principalmente la muerte de Juan el Bautista, que era un poderoso profeta de Dios. Era un predicador de la palabra, que terminó muriendo a causa de la palabra. Porque él terminó preso porque Herodes lo puso en la cárcel. Juan había denunciado un pecado de Herodes, que se había apropiado de la mujer de su hermano, o sea, de su cuñado, y se había casado con ella. Juan lo denunció, terminó preso y luego decapitado. Jesús sabía que también este sería el fin suyo, la muerte. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios, por un lado, produce fe. Muchas personas siguieron a Jesús creyendo en sus palabras, pero así como produce fe, también produce rechazo.
y el rechazo, en este caso, en el caso de Jesús, era por parte de las autoridades judías que lo terminaron matando. Por eso Jesús mismo, cuando entra en Jerusalén, ya cerca de su muerte, llora nuevamente y se lamenta por su pueblo, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y destruyes a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a los pollitos bajo sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Aún así, triste y conmovido por la muerte de Juan, Jesús recibe estas personas. Jesús recibe y pasa todo el día con ellas ahí, atendiendo sus necesidades. La misericordia y la compasión de Dios se muestran en esta actitud de Cristo para con la gente. Pasó allí con ellos todo el día, curándolos y sanándolos. Y la misericordia de Dios hoy todavía sigue aún entre nosotros. Jesús hoy todavía sigue sanando heridas en el mundo. Y vaya si hay heridas. Heridas y lastimaduras en el alma. ¿Cuántas veces estamos bien por fuera, pero sangramos por adentro? Y bueno, querido hermano, si estás sangrando por dentro, si tienes heridas profundas en tu alma, quiero que sepas esto. El mismo Cristo que pasó todo el día sanando allí, aún hoy tiene capacidad para sanar y quiere sanarte. Jesús ahora en este momento a través de mí te está diciendo: por mis heridas fuiste sanado. Por mis heridas te sano. Perdono tus pecados. Que tus heridas queden limpias. Eso es alivio para nuestra alma. El perdón de Cristo, la sanidad de Cristo, realmente renuevan nuestra alma y nos vuelven a dar a nosotros un nuevo aire y vuelven a darnos la salud. Salud en el alma, salud entera, salud de cuerpo y alma. Y llegado el fin del día, se presenta esta realidad. Estaban en un lugar apartado, no había comida y la gente tenía hambre. Y los discípulos decían: Señor, les pide a la gente para que vaya a comprar comida. Y denle ustedes de comer, le dice Jesús. Y ellos tenían ahí la comida típica de los judíos en aquella zona: pan y peces sacados ahí en el mismo lago. Y es ahí donde a partir de eso Jesús multiplica. Jesús hace este gran milagro de la multiplicación de los panes y peces y da de comer a 10.000 personas, o quizás un poco menos, ¿no? Porque son 5.000 personas más mujeres y niños, así que no tenemos un número exacto, pero eran muchas sin lugar a dudas. Y este milagro a mí me recuerda el Salmo 145:16. Un salmo muy conocido que dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y Dios abrió su mano sobre aquellas personas. El mismo Dios que proveyó maná en el desierto y codornices a su pueblo, ahora estaba dando de comer a su pueblo a través de esta multiplicación de los panes y peces. Y era mucha gente. Varios de ustedes han estado en la convención de jóvenes aquí en el año 1997 y han preparado comida como para 800 personas. Bueno, lo que Jesús tenía para dar de comer aquel día eran 10 veces más, eran alrededor de 8.000, 9.000 personas. Mucha gente. Imagínense la cantidad de comida o el movimiento logístico que tendrían que haber hecho para dar de comer a tanta gente. Y Jesús lo resuelve de una manera sobrenatural y grandiosa, multiplicando simplemente lo que los discípulos tenían. Y lo bueno, queridos hermanos, es esto de que Dios no ha cambiado. Cristo hoy todavía sigue siendo tan poderoso como aquellos días y hoy todavía sigue proveyendo para nosotros la comida.
y no solo comida espiritual. Si bien Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero también Jesús nos enseñó a pedir a nosotros, en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sigue proveyendo hoy nuestro sustento, nuestra comida. Pero la realidad es que vivimos en un mundo pecador, un mundo que está lleno de miseria y lleno de necesidad, un mundo de corrupción, mezquindad y avaricia. En un mundo en que se da lo siguiente: por un lado se tiran toneladas y toneladas de comida y por otro lado hay gente que se muere de hambre. Y lamentablemente y por desgracia también nosotros somos pecadores. El pecado hace que nosotros muchas veces solamente miremos nuestras necesidades y no miremos la necesidad de los demás. El pecado hace que nuestras necesidades parezcan las únicas y, valga la redundancia, que a veces no son tan necesarias nuestras necesidades. Y el pecado también lleva a lo otro. Muchas veces nosotros pensamos que todo lo que tenemos lo ganamos por esfuerzo propio y nos olvidamos de que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios. Dios, conociendo nuestro pecado, nuestra miseria, coloca en nuestra boca sus palabras a través del Padre Nuestro. Porque al orar el Padre Nuestro estamos orando la palabra de Dios, palabra que dijo Cristo. Y dentro de esas palabras está la pequeña frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es cierto, Dios nos da el pan nuestro aún sin nuestra oración, pero Él enseñó a pedirnos esto para que nosotros recibiéramos el sustento como una gracia de Dios, para que recordemos constantemente que el pan que nosotros tenemos en nuestras mesas y nuestro sustento viene de la mano misericordiosa de Dios. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. No solo la salvación en lo espiritual, no solo la salvación en Cristo, sino que también nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro trabajo, el pan nuestro de cada día, es también una dádiva de la mano misericordiosa de Dios. Y muchos allí es donde equivocadamente piensan, ¿no?, de que todo depende de ellos. Pero por eso nosotros como cristianos, Dios nos enseña a reconocer eso. Y eso, por ese motivo también hay que alabar y dar gracias a Dios, ¿no?, por todas las cosas con las que Él nos bendice. Y dentro de esta historia aparece también un pequeño detalle. Jesús, antes de multiplicar o de que se dé el milagro de la multiplicación, levanta los ojos al cielo y bendice los alimentos. Bendijo la comida. Y eso no es más que la oración judía o la oración ya del Antiguo Testamento de la bendición de los alimentos, que seguramente muchos de ustedes y muchos de nosotros acostumbramos a hacer. Y este es un muy lindo hábito dentro de nuestras familias. Enseñar a nuestras familias a agradecer por la comida, enseñar a nuestras familias a pedir la bendición en la mesa. Y si no lo estás haciendo, invito a que lo hagan. Porque, como les dije, ¿no?, es reconocer todos los días que el pan que comemos viene de la generosa y bondadosa mano de Dios. Para concluir este mensaje, quiero compartir con ustedes una oración que aparece en el Antiguo Testamento, hermosa, que habla sobre esto. Proverbios 30, versículo 8 y 9, que dice: solamente 2 cosas te pido, concédemelas antes de que muera. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario. No sea que, una vez satisfecho, te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que,
por ser pobre, llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Hermanos, que la paz del buen Dios y la misericordia del Señor siempre sigan dándonos todo lo necesario para la vida, como ha sido hasta